Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación. Eh, Queremos que sea una dinámica en que los autores de sus ópticas, de sus perspectivas, nos hablen acerca de esta lucha por la normalización o por la lucha de los derechos de la comunidad o de la imposición del género. Entonces, dentro del marco de la diversidad sexual, del segundo Festival de la Diversidad Sexual, invitamos a estos dos autores muy reconocidos desde sus disciplinas. Entonces, nos van a hablar cada uno de ellos cuál ha sido esta lucha o este fomento por los derechos de la comunidad LGTBI. Y bueno, les voy a ceder la palabra al maestro Luis Hernández, que va a hacer una presentación de los autores. Luis, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer la presentación de los dos invitados del día de hoy. Vamos a comenzar con Eric Rivera, conocido también como El Niño Terrible. Eric nace en la Ciudad de México en 1979. Es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM Xochimilco. En 2002 comienza su carrera como diseñador editorial en el Museo de Arte Moderno de México, teniendo a cargo catálogos para artistas consagrados y emergentes mexicanos y extranjeros. A la par desarrolla una carrera plástica con estilo definido que aborda la ilustración infantil y los personajes con miradas enormes que logran identificar su obra a simple vista. Rivera ha exhibido su obra en diversos y variados foros, desde el sistema de transporte colectivo Metro hasta el Festival Internacional Cervantino. Sus exposiciones han viajado por la República Mexicana, en estados como Zacatecas, Guadalajara, Morelia, Puebla, entre otros. Su labor dentro de las expresiones en favor del arte y los derechos LGBT abarcan el diseño ganado para el cartel de la 39ª Marcha del Orgullo LGBTTI de la Ciudad de México en 2017, y en este año el diseño del cartel para la marcha correspondiente de la Ciudad de Puebla, además de sus exposiciones como Niños Princesa, exhibida en esta universidad el año pasado y en diversos museos y foros universitarios dentro de la UNAM y el POLI, y la exposición Maricón. Desafía al desafío, presentada en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes en enero de este año. Su obra se encuentra en colecciones privadas de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Uruguay y Japón. Bienvenido, Eric. También nos acompaña el doctor Luis de Pablo Jameken, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics y doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis doctoral, que sirvió para la base del libro La República de la Música, Ópera, Política y Sociedad en el México del siglo XX, y que además presentamos hace no mucho aquí en este mismo lugar, recibió una mención honorífica con el premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en 2015. Ha publicado varios artículos académicos y dictado numerosas ponencias sobre los espectáculos teatrales y musicales en México desde la perspectiva de la historia social y cultural. También se ha interesado en temas de historia de género y de la diversidad sexual. Actualmente es profesor en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Bienvenido, Luis. Gracias. Entonces, para comenzar, vamos a ceder la palabra a Eric para que nos cuente un poco su trabajo y posteriormente a Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes en la UAM. En mi casa, no es esta, la mía es Xochimilco, pero es como la prima, ¿no? Al primo. Bueno, pues más bien era un poco como la idea de tener la exposición aquí. Maricón ha sido una exposición pues bastante divertida. Vaya, ha sido una sorpresa también para mí. La exposición se presentó primero en la Galería José María Velasco de Limba. Es una muy buena manera de entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sobre todo el título, tengo que decir, el título obviamente lo puse yo. Y digamos que no me lo censuraron, pero sí me lo acotaron. Era ponerle, no podía ir solamente maricón, ¿no? Tenía que tener un algo, o ponerlo al revés, ¿no? O sea, como en anagrama, o ponerle un subtítulo. Y Alfredo Matos, que es el director de la galería, me sugirió
Desafío al desafío, lo cual me pareció muy lindo. Hay un sistema como de arte gay un poco, para mi parecer, un poco, pues una especie como de gueto, un hoyo en el que ya nos metimos, ¿no? Como de este arte homoerótico que tiene que ser, ¿no? Forzosamente muy apegado al falocentrismo, al falo, ¿no? Y en mi temática, porque no solo hago arte gay, sino también hago arte para todos, vengo a hablar siempre quiero hablar sobre el niño y sobre el niño interior de todos, independientemente si eres gay o no. Me llama mucho la atención, obviamente, porque pertenezco a la comunidad LGBT y, claro, somos niños mucho más vulnerabilizados, mucho más pues heridos de alguna forma, ¿no? Todos tenemos nuestras heridas, pero también nosotros en la comunidad carecemos de mucho, o más bien pasamos por mucho rechazo, por mucha burla, por mucho bullying ahora, que le llaman, y eso lo que hace es exponer las emociones. Para mí es muy, muy importante dentro de mi obra expresar estas emociones, seas LGBT o no seas LGBT, pero encontré este nicho LGBT muy ad hoc para explotar esta parte, ¿no? Hace poquito fui a me tocó ver fui a un funeral y me descubrí a mí mismo diciendo, es que me encanta la gente expuesta, ¿no? A las emociones y ir desde las emociones tan extremas como hay en un ambiente de un funeral, hasta una sonrisa de un niño, ¿no? O hasta un coqueteo de ojos, ¿no? Es por ahí que viene lo de maricón. Desafío al desafío es obviamente desafiando al machismo, ¿no? De una forma no violenta, sino de una forma, sí violenta también, pero de una forma también súper coqueta, ¿no? Un poco en el texto hablaba sobre qué te sientes qué sientes si un hombre te coquetea, qué sientes si un hombre te guiña, ¿no? Con una especie de vulnerabilidad. Hablamos sobre el machismo y el patriarcado como un sistema de dominación, que evidentemente lo es, ¿no? Pero también qué cansado es estar siendo el dominante todo el tiempo, ¿no? Que también esta parte de la emoción, ¿no? Completa, de todas las emociones que pasa el ser humano, no nada más lo tuyo es dominar, sino también sentirte dominado, ¿no? Y tiene que ver un poco con la debilidad y la vulnerabilidad que expone una emoción, ¿no? Exponer las emociones es síntoma de vulnerabilidad, al parecer, ¿no? Y un poco lo digo en el texto, también a la hora de hacer esta dinámica de exponer las emociones, también es un descanso, ¿no? Emocional, espiritual incluso, y sales un poco fortalecido de este descanso emocional. De eso se trata un poco la obra, de eso se trata un poco Maricón. También tiene que ver con pues sí, la parte sexual, ¿no? Me llama muchísimo la atención de nuestra sociedad, que pensamos que ya es sumamente liberada, ¿no? En algunos círculos, etcétera, pero vaya, sale un video de un jugador o de un comentarista y todo el mundo, bueno, se conmociona. Yo recibí el video de Sage 13 veces por WhatsApp, lo cual habla de una represión sexual absoluta, vaya, o sea, era como de verdad nadie ve porno, o sea, ¿no? Como a mis primas así de, oye, reina, ¿de veras no ves porno? O sea, ¿te emociona esto así de, pero si eres casada, ¿no? Tienes a tu marido ahí, no te hace falta, ¿o sí? ¿No? Entonces era muy divertido ver como la represión, ¿no? O, por ejemplo, ahora los bloggers o la gente de Twitter, ¿no? Pues se quitan la camisa, ¿no? Es como ¿no? Tengo compañeros, colegas que se quitan la camisa y dicen, es que no saben, cuando llegan a mi estudio, me acosan, ¿no? Entonces, pues sí, Rey, o sea, no saben si comprarte a ti o comprarte un cuadro, ¿no? Pero y vaya, no lo estoy criticando, ¿no? Pero es este nivel como de, nos hace falta encuerarnos más, nos hace falta coquetear más, nos hace falta jugar, ¿no? Yo pinto niños o niños que ya fueron adultos
por eso, porque sigo jugando a ser, ¿no? Ahora juego a ser adulto, ¿no? Nos falta jugar más, evidentemente, y sobre todo nos falta jugar más con la sexualidad, ¿no? Con nuestro cuerpo, entenderlo, tocarlo, experimentarlo, ¿no? Y ya después el del otro, ¿no? O el de los otros, ¿no? Dependiendo. Y bueno, de eso es un poco va mi obra. No sé si conecta en algún momento con el arte gay ya estipulado, ¿no? Digo, yo tengo muchos colegas y muchos amigos que pintan, que hacen arte gay, que organizan festivales incluso, ¿no? Que llevan estos temas y no sé qué también esperan, ¿no? Hablábamos un poco del gueto del arte gay que también está allá, ¿no? De pronto se vuelve un público ya cautivo, ya vamos a los mismos lugares, los vemos a las mismas personas, los mismos espectadores, y creo que aquí la UAM es una gran oportunidad para expandir, ¿no? Porque la diversidad sexual pues no nada más son los gays, las lesbianas, los bisexuales, sino también los heterosexuales, ¿no? Que probablemente ya han experimentado una relación o un acercamiento con personas del mismo sexo, o de estas cochinadas, diría la iglesia, ¿no? Alguien ya hizo una cochinada por ahí y ya decide si le gustó o no, ¿no? Esta parte. Pero desde ahí viene como también este respeto de entender las diferentes formas y la diversidad sexual, ¿no? De jugar a ser coqueto, ¿no? ¿Cuántos machos juegan a ser maricones, ¿no? Es un juego, ¿no? ¿No? Y cuando sale Juan Gabriel, ¿no? El más machín de todos, que resultó ser el más machín de todos y el que más hijos dejó regados, pues ya es cuando te das chance de llorar y de expandir tus emociones, ¿no? De mirarte hacia adentro y mirarte en el reflejo de la mirada de los demás y entonces conectar, ¿no? Cuando eres niño es mucho más fácil. Quieres jugar con el otro, lo único que te interesa es conectar con el niño que está ahí, que no conoces, pero lo que quieres con él es jugar, ¿no? Y los adultos somos un poco así, pero tenemos ciertas distancias, ¿no? Ponemos ciertos límites. Y lo triste es cuando no sabemos por qué estamos poniendo estos límites. El rollo no es que no los pongas, sino más bien es preguntarte por qué es que yo tengo que tener estos límites, por qué no lo dejo pasar. ¿Qué me aconteció? ¿Qué me pasó? Que de pronto no permito jugar con el otro, ¿no? Vamos a darle, si no, aquí nos da las 5 de la tarde. Ok, muchas gracias por haberme invitado, Tocayo, a este evento. Y bueno, me siento particularmente agradecido y a la vez apenado un poco porque, bueno, ya leyó mis credenciales Luis, y verán que no soy ni crítico de arte, ni artista yo mismo, y ni siquiera soy antropólogo, sociólogo que pueda, ni estoy realmente muy metido en el activismo de la comunidad LGBT. Creo que las únicas credenciales que realmente me permiten decir algo relevante aquí es, bueno, en primer lugar, que soy muy fan de Eric Rivera, de su obra, que ya digo, de hace rato conozco, pero ahora que lo oí hablar en persona, pues más. Y la otra es mi propia experiencia como maricón. Y uso esta palabra deliberadamente. La verdad es que me parece una súper buena elección del término. Me gusta esa palabra. De hecho, si alguien me sigue en Twitter, habrá visto que mi bio uso esa palabra y no otra. Yo me defino a mí mismo como maricón más que como gay o como... Y les voy a decir por qué. Maricón es una palabra que refiere, bueno, que es un nombre femenino masculinizado, o sea, es alguien mariquita, que a su vez es el diminutivo de María. Y a mí, desde mi propia experiencia, es decir, desde el bullying y autobullying que sufrí desde mi infancia por ser diferente, no tuvo tanto que ver con la sexualidad, con el deseo y mucho menos con las prácticas sexuales, que la verdad empecé a experimentar bastante tarde con gente de mi mismo sexo, sino con, sí, desafortunadamente, pero sí con un rollo que tiene más que ver con el género. Es decir, yo sí era un niño muy afeminado, y sigo siendo un hombre muy afeminado, creo. Perdón que en este momento del afeminamiento te acerca el micrófono. Bro. Sí, perdón. Perdón. Creo que el tema principal y algo que no se ha puesto suficiente
énfasis es en la transgresión no solo sexual, sino de género, que implica pues pertenecer a la comunidad LGBT y más. Si vemos en la historia, que ahí sí, bueno, ahí sí hablo como historiador un poco, en el siglo XIX mexicano, por ejemplo, y en el siglo XX nunca estuvo penada la homosexualidad. Es decir, nunca estuvo penada las relaciones entre personas del mismo sexo. Lo que había era escándalo a la moral, rompimiento a la moral y ese tipo de cosas que igualmente, de todas maneras, los procesos no duraban, digo, normalmente detenían a las personas involucradas y pasaban la noche en la cárcel del Carmen, que era como el torito de la época, y quizás estaban 2 o 3 días y después salían. Más bien lo que había era un rechazo social muy grande, pero de nuevo no a las personas que tenían sexo con gente de su mismo sexo, ni hombres ni mujeres, sino a las personas que transgredían las normas de género y se ponían chalecos de colores, de seda, ponían demasiado cuidado en qué flores se ponían en el ojal. Y bueno, en el siglo XX eso lo seguimos viendo. A mí, vuelvo a mi experiencia personal, yo no he recibido ataques homofóbicos porque saben que tengo novio o que me acuesto o que me la meten o que se la meto a alguien, sino por la forma en que cruzo la pierna, por la forma en que muevo las muñecas, por la forma en que me visto, por la forma en que me da miedo cuando patean una pelota de fútbol y llega a mí y se las tengo que regresar y me dicen bolita por favor y yo no sé. Así, un momento de terror gay. Que en realidad no tiene que ver con mi sexualidad. O sea, realmente no tiene que ver con lo que hago en la intimidad de mi recámara, o bueno, o del baño, o de donde sea que lo haga, sino con mi masculinidad. O sea, y creo que esta exposición es una muy buena referencia sobre esto. O sea, creo que justo quitar el énfasis del falo, quitar el énfasis de los genitales, sino ponerlo en los ojos, como lo hace Eric, es algo muy valioso. O sea, mostrar este lado femenino, sí, pero todo lo que implica ser femenino. Es decir, implica ser vulnerable, implica ser tierno, implica ser coqueto también, implica ser objeto de deseo. Es decir, es algo que a los hombres se nos ha vedado durante muchas generaciones y que ya es tiempo que lo reclamemos, homosexuales o no, o heterosexuales o bisexuales o lo que seamos. Creo que tenemos derecho, tanto como las mujeres, a ser objeto de deseo, a ser coquetos. Digo, tan grave y tan fuertes son las diferencias que a nosotros ni siquiera nos da miedo que nos acosen en la calle, no es un problema para nosotros, porque ocurre tan poco, es decir, y porque que hasta nos da gusto. La verdad es que se agradece, exacto. Y bueno, también hay un componente de violencia muy, muy importante que no podemos negar, y es que para nosotros eso no representa una amenaza mayor. Es decir, a diferencia de una mujer, si alguien o una chava nos sigue en un callejón oscuro, no pensamos que nos puede violar, ¿no? Mientras que no es el caso con las mujeres. Es decir, de ninguna manera quiero justificar el acoso sexual o quitarle importancia a este problema que es muy grave. Pero sí quiero, o sea, no quiero, insisto, quitarle voz o quitarle gravedad a este tema de las mujeres, pero sí quisiera, solo por esta vez, voltear el tema hacia los hombres y pues hacernos reflexionar sobre el derecho a esto, a soltar un poco de esta masculinidad tan rígida que se nos ha impuesto y que no solo tiene que ver, repito, con la práctica sexual, sino con la práctica de género, con las miradas, con los juegos, con la risa, con la ropa, con el arte, con la literatura. Es decir, hay muchas cosas que no nos dejan hacer, como estudiar teatro porque es de mariquitas, o oír cierta música, oír música pop, que te guste Belinda. A mí hace poco me decían, oye, pero tú tenías que haber oído Jeans muchísimo en la prepa, ¿no? O en la secundaria, es como de tu generación. Y decía, pues la verdad es que no lo oía. La verdad es que mis amigos, o sea, era socialmente inaceptado, porque sí, en la secundaria también hay que un varón escuchara música pop en español. La verdad es que yo la descubrí más tarde, fue un gran descubrimiento en mi vida, por cierto, la música pop en español. Pero la verdad es que la música tiene género, la ropa tiene género, las miradas tienen género, las pestañas, el pestañeo. Digo, y quizá por eso nos causa este sentimiento de incomodidad, pero también de sorpresa, este arte que hace Eric, sin necesidad de mostrar genitales, sin necesidad de mostrar hombres teniendo sexo con otros hombres, sino simplemente hombres, pues,
que pueden ser musculosos o no, o sea, eso no tiene necesariamente que ver, pero mostrando un lado tierno, un lado vulnerable, un lado femenino, que no nos es permitido mostrar, o sea, y que tiene consecuencias muy graves para quien sí lo muestra. De verdad, insisto, el rechazo social y la violencia que sufrimos muchos homosexuales tiene que ver más, es decir, si alguien es muy varonil, pero en su alcoba se hace lo que quiera mientras lo mantenga, como dicen muchos que es una postura, creo yo, bastante violenta y homofóbica, mientras lo mantengan en la intimidad, no pasa nada. Yo creo que no, o sea que es mi identidad, más que sexual, mi identidad de género es algo que yo vivo todos los días y cuando doy clases, cuando camino en la calle, y que me siento muy constreñido y me parece que ya es tiempo bueno, me he sentido muy constreñido. Últimamente he hecho esfuerzos como muy conscientes y a veces muy difíciles por romper estas ligas y en hacer un poco lo que hacen los personajes que retrata Eric, es decir, mostrar ese lado vulnerable, ese lado no de una masculinidad hegemónica, no de una masculinidad tradicional, de hecho de ninguna masculinidad me atrevería a decir, está muy de moda hablar de muchas masculinidades posibles, pero yo diría que pues ya, dejemos de hablar de masculinidad, mejor digamos que o sea, somos humanos y pues ya, no importa, o sea, qué obsesión con queremos ver masculinos, ¿por qué no podemos pintarnos los ojos si queremos? O cruzar las piernas de determinada manera, insisto. Y pues eso es lo que la obra de Eric, insisto, sin ser crítico de arte ni especialista de arte gay, eso es lo que a mí me hace sentir. Y pues no sé si esto entra dentro de la dinámica permitida, pero me gustaría oír opiniones de ustedes, del público, de hombres y de mujeres, que por cierto me da mucho gusto que haya más mujeres que hombres en una exposición sobre este tema. Pero bueno, ya, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los autores? ¿No? Bueno, desde tu disciplina como historiador, recuerdo hace, ¿qué fueron? 3 semanas, 4 semanas, de la presentación de la ópera, hablabas del sexo feo. Bueno, la invitación fue también en parte por tu labor, ¿no? De esta descripción que haces de los roles de género y cómo en la ópera, en este espacio de la ópera muchas veces transgredía el rol establecido. Para mí es importante porque precisamente es esta lucha que hace Eric desde su disciplina, desde la pintura, tú la haces desde la historia, de los libros, fue por eso la invitación. Pero ¿qué nos puedes contar más sobre las obras que tienes, los textos, en esta lucha de género, o de la perspectiva de género que se tiene? Ah, caray. Bueno, pues como decía hace rato, yo no soy activista, soy historiador y más bien trato de describir una realidad. Es decir, no trato de, al menos digo, sí lo trato de hacer en mi actitud política, en mi activismo político y a veces en mi lucha, en mi vida personal, pero como historiador no hago, no hago política, no propongo cambiar esa realidad, simplemente intento estudiarla en el pasado. Y bueno, ya que me haces la pregunta, pues sí, hay un momento en la historia de Occidente en donde se impone un ethos burgués, como diría Norbert Elias, que implica, entre otras cosas, que el hombre sea productivo, que trabaje y que sea la mujer quien se encargue de reproducir valores estéticos, el arte y la cultura. Hay algo que un psicoanalista inglés de los años 30, John Carl Flügel, llamó la gran renuncia masculina. Esto ocurrió con las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, cuando los hombres de clase alta, él se refiere básicamente a la clase alta, dejaron de usar pelucas, dejaron de usar maquillaje, polvos en la cara, dejaron de exhibir sus cuerpos, dejaron de usar medias. Los famosos culottes de la Revolución Francesa se refieren a esto, a estos calzones que llegaban hasta la rodilla más o menos y después seguía una media que dejaba la forma de la pierna, que en alguna época fue como un símbolo erótico muy importante para los hombres, pero con la revolución, con las revoluciones burguesas que trajeron muchas cosas buenas, como la democracia y etcétera, pues también trajeron una cosa que a mí en lo personal me parece malísima, que fue esto de que el hombre renunciara a ser un objeto de deseo. O
O sea, que el hombre se convirtiera simplemente en alguien que trabajara, en alguien que fuera práctico, que ahorrara y le dejara a la mujer el papel como decorativo. Ella sí podía tener vestidos bonitos, ella sí podía tener joyas, peinados, ella sí podía ser consumidora de novelas románticas, sí podía ser el asistente a la ópera, que es un tema que trato a profundidad en mi libro y que si les interesa, cómprenlo y léanlo. Pero en el siglo XIX eso estaba muy claro y creo que en el siglo XX pues se continuó. O sea, basta ver cómo es el traje, digamos el traje oficial del hombre hasta hace relativamente pocas décadas, que es un traje oscuro, azul marino, gris o negro. Quizá donde más se puede tener como un poquito de fantasías en la corbata, pero de ahí en fuera, digo, vean el tiempo que les tarda todavía a un hombre prepararse para asistir a una boda. Eric hablaba de un funeral, pero ahora hablando de la indumentaria, mientras el tiempo que pasan las mujeres pensando en el maquillaje, comprando el vestido, alisándose el pelo y si lo tienen liso, enchinándoselo. La verdad es que nosotros nos ponemos un traje y ya. O sea, y cuando digo nosotros me refiero a lo que se espera de la mayoría o de los hombres en general. Y creo que eso es algo que la verdad ya me tiene harto y que vamos cambiándolo, ¿no? O sea, la verdad es que yo también me quiero arreglar bonito y yo también quiero coquetear y yo también quiero... Bueno, yo vengo así por fachoso. O sea, soy maricón, pero antes de maricón soy flojo, güey, ¿no? Entonces, Eso también es un derecho. rápido me meto los pantalones. A mí me gustaría mucho comentar un poco como de la historia. A mí me parece muy erótico, muy erótico, sí, también, y muy histórico. Este fin de semana de la marcha y del partido México, híjole, ¿no? Yo cuando la vi venir, el partido y la marcha, dije, esto es histórico, ¿no? Y creé un cartelito que se volvió un poco más o menos viral y estuvo muy, muy padre porque era pues dos personajes, dos hombres, ¿no? Uno en la marcha con taconcitos y el shortcito pegadito y así con su collarcito de flores y todo, agarrándole la mano a un chavo con la camiseta de la selección y un shortcito más amplio, no más de fútbol, sus tenis, bla, 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 y los dos pues con ¿cómo se dice? Levantando, raise, y el cholo, alzando la bandera, ¿no? Uno la de México y el otro la bandera gay, con el ángel de la independencia atrás. Entonces me pareció verdaderamente histórico, como un momento mágico en donde podrías convivir, ¿no? Que en lugar de que todo el mundo esperaba que se vinieran que se vinieran los madrazos, ¿no? Así de, ¿no? Selección contra... Y resultó al revés, o sea, todos juntos celebrando, ¿no? Eso me pareció bien, bien interesante cómo se manejó. Eso fue la marcha del sábado. El domingo fui a los 24 años de las hermanas Vampiro, que son las drag queens más famosas y más longevas de México, que cumplían 24 años, y Jorge Arriaga soltó una buenísima que se las comparto. Dijo que mientras ellos gritaban puto, ¿no? Nosotros gritábamos el día que de mí te enamores yo, ¿no? Y es así un poco, como me parece bien, bien interesante este contexto que pasó el sábado y que pues es como, yo no había visto, no sé, la cosa histórica, algo parecido, ¿no? Este encontronazo maravilloso que al final de cuentas sacó chispas, pero chispas de colores, ¿no? Yo coincido contigo con que fue un momento histórico, sobre todo en términos simbólicos, ¿no? O sea, se juntaron todos los símbolos del mundo. Fue una explosión de símbolos. Además, frente al Ángel de la Independencia, en el centro del Paseo de la Reforma, o sea, el lugar más visible de lo visible, el espacio público por antonomasia, la calle, pero no cualquier calle, sino la avenida más importante de México y el lugar de esa avenida que representa lo mexicano, el día que ganó México la selección y el día que es la marcha del orgullo gay. Realmente yo también estaba tenso, creo que muchos estábamos tensos de lo que iba a pasar. Mucha parte de la afición futbolera estaba enojada por los castigos que se le habían dicho por ese grito, y pues teníamos miedo de que parte de ese resentimiento se dirigiera a los que estábamos en la marcha. Y la verdad es que, aunque sí efectivamente no llegó a la violencia o a la violencia física, yo sí no comparto ahí sí yo no vi con
o sea, no me pareció tan maravilloso y con tantas chispas de colores ese encontronazo, porque sí vi, a mí personalmente no me tocó más que algunas miradas como de sospecha pero también algunas muestras de solidaridad y de apoyo. Eso fue lo que yo vi personalmente. Pero desde la tarde de ese día que abrí mis redes sociales, sí vi muchos videos donde había insultos, donde se hizo el grito de puto, y no con ninguna intención como festiva, sino claramente para agredir y para hostilizar. Sí hubo miedo, que pues el miedo, es decir, la amenaza de violencia también es violencia, aun cuando no ocurra, y pues ocurrió ese día. O sea, muchos teníamos miedo. Afortunadamente no pasó a mayores, no llegó la sangre al río, pero sí queda camino por recorrer. Y creo que por eso justamente es tan importante trabajos como los que hace Eric. Vamos rompiendo esas diferencias, vamos vamos abriendo, usando el arte o usando la historia o la disciplina que cada quien tenga a mano, desde la trinchera que cada quien quiera. Vamos rompiendo esas barreras que nos separan y vamos construyendo algo juntos, porque todavía no llegamos a ese momento feliz de convivencia y de tolerancia absoluta, y eso pues en la Ciudad de México, que pues mal que bien es más o menos la parte más progre de este país. Todavía hay muchos estados donde eso sigue siendo muy, muy problemático. No sé si hubiera pasado lo mismo, no sé si ese mismo día en alguna otra ciudad de la República ocurrió lo mismo, que se juntara como la celebración por el partido, que yo sepa no, pero la verdad es que no sé qué hubiera pasado si en Puebla o en Guanajuato o en Monterrey o en León, no sé, hubieran coincidido también las dos fiestas. Quizá no hubiera sido tan pacífico, o no sé, quizá sí, no, tampoco quiero ser ave de mal agüero. Lo que sí quiero decir es que puto y maricón y joto siguen siendo insultos muy, 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 muy usados, sobre todo durante la infancia, la adolescencia de los niños, de los varones, y siguen siendo los peores insultos, es decir, salvo los que tienen que ver no con tu persona, sino con tu mamá. Lo peor que le puedes decir a un varón es atacar su masculinidad todavía en el 2018, y eso es algo que pues afortunadamente yo veo en las generaciones más jóvenes. Por cierto, me acabo de enterar ahora que leyeron que yo soy de exactamente la misma edad que Eric, nacimos el mismo año. Unos chamacos, güey. Somos chamacos. Bebés. Somos bebés, pero hay unos más bebés que nosotros, ahora que tengo la oportunidad de dar clases, donde sí los veo y de verdad que me llenan de emoción y de esperanza ver cómo no sé, insisto, no sé qué hacen en la intimidad de sus recámaras, no sé con quién se acuestan, no se dejan de acostar, pero lo que sí sé es que no les da miedo ya pintarse los ojos, a veces hasta usar tacones o ser afeminados en sus movimientos. Y me parece que ese es un principio muy valioso que todavía no es suficiente. O sea, apenas, creo yo, estamos empezando a romper estos estereotipos de género. Creo que así se llama el evento de hoy, no recuerdo el título. Destruyendo los estereotipos. Exacto. Y construir la identidad. Yo creo que ya la identidad ya está bastante construida. Yo creo que ya más bien vamos destruyendo todo. Yo quisiera destruir los estereotipos, pero la verdad es que la identidad se basa en buena medida en los estereotipos. Entonces, yo más bien, al menos esa identidad, yo diría, ahorita no podemos prescindir de ella, porque desde ahí luchamos, desde ahí nos expresamos como artistas, como académicos, como activistas, pero sí creo que a la larga, al menos para mí, la sociedad utópica sería una donde no hay un grupo que va a festejar el fútbol y un grupo que va a festejar su orientación sexual, sino que todos salgamos a festejar las dos cosas. Eso sería como lo ideal, y ya no obsesionarnos tanto con la identidad, con cuál de las letras del acrónimo LGBTTTIQ y más perteneces, sino ya ser un poco más libres, dejar y bueno, sobre todo más que esas letras que sí, la verdad, han servido como plataforma para luchas muy importantes que no podemos negar. Sobre todo hay dos otras letras que son H y M, hombre y mujer, que ojalá podamos ir, pues no diría yo destruyendo del todo, pero sí restándole importancia. A mí me parece como hacer un paralelo entre la construcción del género, o la construcción de la identidad y el arte, ¿no? Hay un caso muy específico y muy especial y muy obvio y claro, que es, por ejemplo, Picasso, ¿no? Picasso lo que hace primero es construir su identidad artística, ¿no? Para después destruirla.
o desconstruirla, ¿no? Entonces, yo creo que sería un buen paralelo, no sé tú qué piensas, pero como primero construir tu identidad de persona, cómo eres, para después volverla a destruir y volverla a armar, ¿no? Y hacer una mejor versión, una versión recargada de lo que eres y de lo que significas y de lo que significa para ti ser esa persona, ¿no? Es bien interesante cómo la gente tarde o temprano, ¿no? Sale del closet, se reconstruye, sí, ¿no? Primero se tiene que deshacer de estas identidades que un tanto se las apropia o se las hacen apropiar, ¿no? O sea, un niño tiene que jugar al fútbol y tiene que, ¿no? Pero este nivel de conciencia que te da el destruir, ¿no? Destruir tu personalidad o tu identidad, te ayuda, ¿no? Dices, bueno, o sea, sí, evidentemente soy homosexual probablemente, pero no soy tan, en realidad no soy tan femenino, ¿no? O sí me gusta el fútbol, porque hay muchos homosexuales que son pamboleros, ¿no? Yo iba con mi camiseta de la selección por cualquier cosa, ¿no? Me cambio de bando y ay, pinches, ¿no? Me cruzo el camellón y ya estoy del otro lado y ya no me hacen nada. Pero, no sabes, como de esta parte, estas posibilidades, ¿no? Esta parte de abanico de posibilidades de decir, a ver, pues sí soy gay, pero no, pues tampoco soy fan del RuPaul, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me hablan del RuPaul y digo, pues ¿qué no ven a los mexicanos? O sea, ¿no? Para drag queens las mexicanas, güey, con un ingenio fabuloso, con unas posibilidades infinitas. Yo expuse el año pasado Niños Princesa en este mismo lugar y hablábamos un poco de una de las chavas que era Tigrida Revueltas, que es una drag queen española, y ella decía, es que en España si no tienes las plataformas de 30 centímetros o 20 centímetros, no sé, no eres drag queen, ¿no? O sea, imagínense, dentro del colectivo también hay una construcción de identidad, ¿no? Que tienes que tener una regla, ¿no? Y entonces le contesta la otra, la mexicana, le dice, reina, aquí hasta con guaraches, ¿no? O sea, entonces en México, tener esta conciencia de lo que somos, de lo diverso que somos, ya deja tú lo sexual, lo diverso culturalmente hablando, que no tengas esta conciencia, que no salgas a un mundo que te espera, que es México, que te ayuda a construir o deconstruir tu identidad, ¿no? Incluso tu género, ¿no? Decir, bueno, pues de los 30, de los 35, soy un poco más amanerado, pero ya no, pero entonces me regreso, pero, ¿sabes? O sea, esta experiencia que te da todo este abanico de posibilidades sexuales, no digo, tampoco estoy diciendo que de un pronto te vuelvas a hacer, o sea, un día y un día te vuelves, ¿no? O sea, un día cada letra, pues, no, o sea, bueno, que puede ser, ¿no? O sea, martes y jueves soy lesbiana, ¿no? No, así, ajá. Hoy no, mi rey, porque hoy toca la chava, o sea, no, ajá, hoy toca chava. Entonces, que también, vaya, yo lo vería, ¿no? Pues sí extremo, pero válido, ¿no? O sea, ya es un cochinero, la verdad. Entonces, sí, adelante. Bueno, justo al principio de la plática tuviste un problema, ¿no? Así como decir, hago arte gay y arte pues para todos, ¿no? O sea, como, y que también lo vi relacionado con lo que te dijeron de que si le pongo nada más maricón, pues no va a ser, ¿no? Tengo que agregarle algo, o sea, y un poco han estado como hablando de eso, de el no ser suficiente, ¿no? O sea, ponerle maricón no es suficiente porque no va a ser suficiente para meterle aquí, porque pareciera que nuestra propia identidad así pura no es suficiente, lo que somos no es suficiente, entonces tenemos que empezar a agregarle todas estas cosas, ¿no? Así de que, bueno, no sé, a mí me pasa, o sea, no es suficiente ser punk, ¿no? Le tienes que agregar otras cosas. No, pues también soy, no sé, pues también soy heterosexual, ¿no? Y también soy esto y esto, y empiezas como a justo moverte, a aprender a agregar como estas cosas. Y empiezas a entender, ¿no? No, pues con este amigo puedo decirle que soy esto, pero no esto, y así empieza a mover. Por ejemplo, en esto del arte, hablaste como de Picasso y estas otras artes que no necesariamente eran, en ese momento quizá no existía como una noción de lo que iba a ser el arte gay o lo que podría considerarse como arte gay, ¿no?
entonces se abrevaba del arte en general, ¿no? Del arte que no es para gays. O sea, ¿cómo jugar con esto de el no ser suficiente sino aprender a jugar con otras cosas, agregar otras cosas para así ser suficiente para los demás? Y como de qué arte, el arte como en general, qué toma del arte gay y el arte gay que recupera del otro arte en general. Bueno, está muy interesante tu pregunta. Yo, ahora lo dices, lo pones en el del punk, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una historia, uno de mis primos tíos, me lleva 6 años, es primo de mi mamá, yo vivo de una familia muy católica, evidentemente, ¿no? Y entonces mi primo de pronto, porque sus papás se divorciaron, él se despegó un poco de la familia. Cuando regresó ya era un adolescente lleno de tatuajes. Estoy hablando en los 90s, ¿no? Que era como… Bueno, mis tías pusieron el grito en el cielo porque, pues, ¿cómo ¿no? Este tipo que no creció, ¿no? Con la figura paterna, entonces por eso se descarriló y por eso está lleno de tatuajes. Pero a lo que voy es como esta construcción y desconstrucción de tu identidad, ¿no? O sea, en los 90 la construcción de la identidad punk era que eras un vago, ¿no? Que no sirves para nada, que nada más sirves para hacer grafitis, rayar las cosas de las tiendas, ¿no? Para robar, para fumar marihuana, para tomar drogas, para tener sexo, ¿sabes? O sea, eso era el punk, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hizo esta persona de mi familia es desconstruirse, o sea, desconstruir este género de decir, a ver, sí, o sea, sí me gusta la música pesada y sí me gusta la música de resistencia o de ¿no? En contra del sistema, del establishment, pero no soy un vago, ¿no? Pero también sé leer y ahora es un tipo súper exitoso en lo que hace, que es cuestiones de video y de edición, etc. Tiene una productora, ¿sabes? O sea, y es gracias a esa construcción y desconstrucción, ¿no? Esa autocrítica y que te preguntas cada rato, voy para allá, eso es lo que quiero, estoy haciendo esto, soy esa persona, probablemente la persona que yo me imaginé que iba a ser, no nada más sexualmente, sino en general, no me satisface el todo, en realidad ya soy esa persona, pero no estoy tan contento. Entonces, ¿qué desconstruyo y qué me quito y qué me pongo? ¿Qué me sirve? ¿No? Por ejemplo, un punk pues no va a ser papá, no es su ideal ser papá, ¿no? Pero lo adquieres, o sea, dices, bueno, sí, pues voy a tener o tengo un hijo, o tengo una hija y lo apoyo y lo ayudo y lo libero de estas posibilidades, ¿no? No hay en mi familia y en la de todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, no hay esta búsqueda, no hay estas referencias, ¿no? O sea, la crítica siempre viene de la misma referencia, no hay argumentos, no hay experimentaciones, no hay desconstrucción, ¿no? Ya lo dan por hecho, o sea, es como, ¿no? Lo que te contaron tus papás, eso es lo que es y no hay desconstrucción, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio de la vida incluso, creo, ¿no? O sea, el construirte, desconstruirte y ir viendo qué fórmula haces para construir tu única fórmula, que es tu identidad única, ¿no? Cuánto de tanto, ¿no? Es un poco así como de esto me sirve, esto no. Incluso hacia el grupo al que perteneces, o sea, igual los punks te dicen, no mames, ¿por qué trabajas en una oficina? Bueno. O los gays te dicen, no mames, ¿cómo te gusta el fútbol? ¿No? O tienes que pintarte los labios. O ¿cómo no ves RuPaul? A mí me lo han dicho, pero RuPaul, ¿quién es ese? O sea, ¿sabes? O sea, no tienes que comulgar con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes esa diversidad de referencias que te hacen crear no solo una identidad, sino un criterio para decir, quiero esto, no quiero esto, esto me sirve, esto no me sirve, en la construcción de tu identidad, ¿no? Bueno, yo quería quizá aclarar algo que decía hace rato o sea, que yo quizás sonó demasiado fuerte lo de que yo quería no construir, sino destruir identidad. O sea, creo que eso no quiere decir que yo esté en contra de las identidades. Eso quiere decir que yo creo que, y en ese sentido sí está bien construir una identidad, es decir, o sea, como decía Eric, definir quiénes somos, pero para eso sí hay que deconstruir o destruir la identidad que
que nos impusieron. Es decir, hay que ver de eso qué nos queremos, o sea, creo que Eric tiene mucha razón al señalar eso, de eso qué nos queremos quedar. O sea, soy mexicano, soy burgués, soy Puma, soy de la América, estudio en la UAM, soy intelectual, soy historiador. ¿Qué de eso? Y todo eso viene a su vez se construye con una serie de estereotipos y de cosas. Hay que ver de eso qué queremos conservar. Bueno, hay que reconocer que la identidad, y esa es a la que sí quisiera, pues no sé si primero reconocer, pero quizás sí después dinamitar, incluso, es algo, no es solo una cosa que uno elija, sino es algo que te ponen y no solo que te ponen, sino que se ve para afuera. Es decir, no solo es algo que ocurre en mi cabeza, sino cómo me ven los demás. Es decir, por más que yo vaya en el metro, no puedo decir que soy mujer. No puedo. Por más que yo me digo, ahora sí se puede, afortunadamente, gracias a las maravillas de la tecnología moderna y de la ciencia médica, sí se puede alterar el sexo y la apariencia física de una persona al grado de que se ha identificado por los demás como de otro sexo. Pero en general es difícil, o sea, uno no puede decir, yo ahora quiero ser una rubia de 2 metros escultural. Pues no funciona así. Pero hay que decir, o un millonario, ahora yo quiero ser Slim, ¿no? Quiero ser un millonario mexicano de origen libanés. Pues no puedo. O sea, pero hay que ver, hay que reconocer cuál es nuestra situación, cuál es nuestra clase social, cuál es nuestra nacionalidad, cuál es nuestro género, cuál es nuestra raza, cuál es nuestra realidad, qué de eso importa y qué de eso queremos conservar y qué de eso no, y de lo que sí queremos conservar, cómo queremos cambiar. Digo, la verdad es que sin la identidad de mujer, el movimiento feminista no podría existir. Sin la identidad, no sé, de proletario, no existirían los movimientos socialistas, los movimientos obreros. Sin la identidad, sin las identidades nacionales, pues no habría una lucha anticolonial. Es decir, todas esas identidades sirvieron como base de lucha para hacer un mundo pues más justo o más acorde con lo que las personas querían. Pero una vez que, es decir, pero sí, o sea, más bien individualmente es donde hay que preguntarse cuál de esas identidades pues me gusta y las que no me gustan las puedo cambiar, y si no las puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿Qué puedo hacer si soy mujer y no quiero que me acosen en la calle? O si soy mujer y quiero abortar, a pesar de que se supone que eso va contra el instinto maternal que se supone que todas las mujeres tienen. O si soy hombre y me quiero maquillar la cara o poner tacones. O si soy mexicano pero quiero aprender otro idioma. O, en fin, hay revoluciones individuales y hay revoluciones colectivas. Creo que hay que reconocer desde dónde partimos, reconocer qué identidad no solo elegimos, sino qué identidad nos pusieron. Y a partir de ese reconocimiento, pues elegir y actuar. O sea, creo que es muy revolucionarias obras de arte, y no solo como esta, sino hay muchas obras de arte que nos invitan a eso, a deconstruir lo que somos, a veces incluso cediendo privilegios. O sea, está claro que hay una jerarquía entre los sexos en el mundo heteropatriarcal tradicional, y ceder el lugar de ser un hombre blanco heterosexual para afeminarte deliberadamente, pues implica riesgos, implica peligros, implica pérdida de privilegios, pero también implica ganancias, si no la gente no lo haría, y la gente lo hace continuamente. Y pues lo que yo quisiera, pues no sé si exhortarlos, porque no me siento con la autoridad para dictarles línea sobre qué tienen que hacer, pero pues la reflexión que a mí me queda, lo que yo quiero hacer a partir de esta plática, es cuestionarme qué rasgos de mi identidad me gustan y las quiero conservar, y qué rasgos pues simplemente me las impusieron y ya no me sirven, no me van. O sea, qué cosas solo son, pues bueno, estereotipo obviamente tiene una carga negativa e identidad tiene una carga positiva, pero la verdad es que la identidad se construye de estereotipos y viceversa, pero de todas maneras hay que ver qué partes de esa identidad, estereotipos o no, nos gustan, cuáles podemos cambiar y cuáles queremos cambiar sobre todo. Y creo que lo podemos hacer. La verdad es que estamos en un momento histórico sin precedente, en donde podemos romper muchísimas de las cosas. Es decir, así como antes, si eras hijo de un zapatero, tenías que ser zapatero, y después en un momento una serie de revoluciones políticas permitió que eso no fuera así, pues ahora también si naces hombre, no hay nada que te obligue a seguir siéndolo, o al menos no aceptar todas las
todas las conductas, todas las prácticas, todas las normas que van asociadas a la masculinidad, sino tú puedes ver cuál de esas te quieres quedar y cuáles no. Hay que aprovechar esa libertad que estamos gozando, reconocer que implica riesgos, pero la verdad es que mientras lo hagamos nosotros mismos, también estamos abriéndole las puertas para que lo hagan los demás. Es decir, es una decisión no solo individual, sino es una decisión política. Y como toda decisión política implica riesgos, implica conflicto, a alguien no le va a parecer, alguien puede incluso agredirnos o atacarnos, cada quien puede decidir si está dispuesto a correr ese riesgo o no, pero pues ojalá sí lo hagamos, porque entre más lo vayamos haciendo, poco a poco se va a ir pues aflojando esa camisa de fuerza que es la identidad hoy. Es decir, lo que yo quisiera es que la identidad dejara de ser una camisa de fuerza para ser una plataforma, un trampolín desde el cual como brincar hacia cosas nuevas. Y bueno. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, yo me preguntaba, o sea, viendo tu exposición, sí me parece como súper importante, ¿no? Que haya esta visión de el homosexual siendo afeminado sin tener como esta negatividad, ¿no? presente, o sin tener más bien como este aspecto sexual presente. Pero desde el otro lado también, y entrando en esto de deconstruir los estereotipos, desde las artes, ¿cómo representas a heterosexuales así, macho, peludo o lomo plateado, siendo afeminado? Porque también los hay, o sea, también hay muchos hombres, pues así musculosos, enormes, que Fantásticos. tal vez les gusta tejer, ajá, ¿no? Que les gusta tal vez tejer o que tal vez les gusta, no sé, ver ballet o cosas así, ¿no? Que se considerarían femeninas por tradición. Entonces, ¿cómo puedes desde las artes representar a este otro lado, ¿no? O sea, no el homosexual siendo femenino, sino el heterosexual siendo también femenino. Bueno, vaya, es que es toda una diversidad, ¿no? La gente cree que precisamente la construcción de los estereotipos es eso, ¿no? O sea, si eres un cabrón gigante de 2 metros así, súper mamado, pues sí, pero al igual te voltean, ¿no? Y eso es lo que te gusta, ¿no? O sea, literal. Entonces, un poco viene eso, un poco el texto habla de eso, por ejemplo, ¿no? Que son como dos machitos que te están, ¿no? Porque también eso es coquetear, ¿no? O sea, incitar un poco a la violencia también es excitante, ¿no? O sea, de te voy a obligar o te voy a dominar, ¿no? Eso es muy femenino, ¿no? O sea, las mujeres quieres que, tú como mujer, ¿no? Quieres que te protejan, ¿no? O quieres que un poco, ay, ya suéltame, ya me acordé que sí estoy bien enojada, ¿no? Así es eso, también los hombres lo sentimos, o sea, también queremos protección, también queremos que nos dominen un poco, incluso hasta los heterosexuales, o sea, ¿no? ¿Cuánto mandilón hay en México? O sea, ¿no? Y es una cuestión completamente psicológica, ¿no? Pero viene de la mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, todos los heterosexuales machitos que conozco, quien les ha puesto en la madre en la vida es la mamá, ¿no? Y luego se pasan a la esposa, no le es suficiente, ¿no? Sino la mamá, o sea, ¿no? Yo a mi papá, por ejemplo, que es súper macho y es jugador de fútbol americano, no sé qué, y no pudo con mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela era mucho más fuerte, mucho más determinante y siempre se dedicó a tratar de agradarle, ¿sabes? O sea, ¿no? Porque era tan dominante, ¿no? Que yo creo que había una especie de excitación, ¿no? De tener que agradarle al otro, de sentirte dominado. Entonces, yo me considero retratista. Entonces, la condición que tengo es mostrar, ¿no? Todas estas expectativas. Un poco también la condición gay me da eso, lo que decía un poco, ¿no? Como expandir. Tengo una serie sobre osos, que son estos hombres gigantes, que es toda una comunidad muy bien organizada en México, por cierto, la mejor. Dentro de la comunidad, yo creo que es la mejor comunidad más organizada. Tuve una exposición con ellos y eran ositos, pues, o sea, vaya, el antro específico de esta comunidad tiene 2 cuadros míos, ¿no? Y uno de los cuadros es un rey
todo amanerado con flores, su cetro, un vestidito, ¿sabes? Porque lo quieren, o sea, ¿no? Lo hacen, ¿no? Y el otro es un bouquet, o sea, es un osito lleno de flores, ¿no? Que tú te imaginarías otra cosa, ¿no? Y tengo otra serie de dibujos que esa serie es muy, muy chistosa porque pues nadie hablaba de ella, ¿no? Ahora la extensión ya no son las galerías o incluso los museos, sino ya es las redes sociales, ¿no? Expuse esta serie que se llama Masculino y eran muy parecidas a estas, pero aquí sí aquí sí había falos y aquí había penes erectos. Entonces nadie decía nada porque todos eran como de, o sea, sí, pero son niños, pero son penes erectos, pero están enseñando el culito, pero están volteados, pero son niños, pero tienen barba, pero, ¿sabes? O sea, es todo un... Entonces lo que hicieron no existió. O sea, nadie le dio like, nadie le dio retweet, ¿no? Nadie le dio... Pero es eso, ¿no? Lucian Freud decía que la misión del artista es incomodar a los demás, ¿no? Y creo que soy muy incómodo, digamos, ¿no? Incluso para el rollo gay, ¿no? O sea, porque sí es musculoso, pero es un niño. Entonces es como de, ¿no? Y luego, ¿cómo hablas de niños, no? Pues es que si desde niños te dan estas opciones y esta educación sexual, ¿no? Ya es terrible. Yo siempre lo digo, que el tema del abuso infantil, perdón, el tema de la sexualidad infantil, el que lo abre ahora es el abuso. O sea, se habla de sexualidad infantil porque la llave es el abuso. Entonces es terrible, ¿no? Si le explicas a un niño, ¿no? Pues te lo va a entender, evidentemente, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo, hay que educarse primero ¿no? Y es tan natural, ¿no? Entonces para mí ha sido pues muy divertido retratar, ¿no? Un poco con la idea de sí, de incomodar y retratar estas personalidades, estas personas, y quitarles precisamente desconstruir su identidad o su prejuicio, ¿no? De que el hombre tiene que ser grandote y gigante. No, pues el hombre también es, por muchos pelos que tenga, también puede ser muy femenino, ¿no? O sea, había un programa donde decían, porque dentro de cada macho hay una jotita por dentro, ¿no? Y es verdad. Sí, te respondí. Okay. ¿Alguien más? Bueno, si no, yo... No, adelante, tocayo. Bueno, creo que un tema muy importante que surgió aquí es el papel del arte, el papel político del arte. Es decir, si el arte tiene, y el papel moral del arte. Es decir, si el arte tiene una labor, en este caso, para romper, o sea, si un artista tiene que o debe romper estereotipos, cambiar la sociedad o no. Bueno, eso es un tema que no es nuevo. El compromiso político de los artistas ha estado pues desde que existe el arte mismo, yo creo, si el arte debe estar al servicio de una causa o no. Pues yo creo que, o sea, coincido con esas palabras de Lucian Freud, de que el arte debe incomodar independientemente de si es con una causa política o no. Es decir, todo arte bueno, importante, genera una desazón, mueve al espectador. Y a veces no está tan claro el mensaje. No sé, uno puede leer Madame Bovary, por ejemplo, y decir, bueno, esta es una novela que de ningún modo es feminista, ¿no? Se trata de una mujer que se atrevió a hacerle infiel a su marido y acabó suicidándose porque todo le salió muy mal. Pero la verdad también puede leerse como una denuncia social al papel que tenían las mujeres y al castigo social que recibían, siendo coherentes un poco con la educación que habían recibido. Es decir, se les ponían unas expectativas del mundo romántico y luego a la hora de que la realidad no cumplía con estas expectativas, pues se veían en un conflicto muy grave que podía acabar, con el caso de esa novela, en el suicidio. Es una novela que, si bien leída, también incomoda, duele, sobre todo las últimas páginas, donde narra con lujo de detalle el envenenamiento y el vómito y todo lo que, o sea, la muerte de Emma Bovary es verdaderamente dramático. Insisto, muchos no lo considerarían una novela política, ni feminista, ni mucho menos. Al contrario, muchos dirían que es misógina. Pero creo que cumple esa función y un poco creo que todo el buen arte mueve las conciencias, y eso es bastante. O sea, con que nos acudan
pues yo es lo que agradezco cuando veo una obra de arte, ya sea actual o del siglo XIX o del siglo XVI o de cualquier época. Aunque el artista haya sido un cerdo misógino o un fascista porque pasa también, hay artistas con los que no podemos no coincidir. Y bueno, el otro tema es que a mí también me parece interesantísimo y que necesitamos ya romper el tabú, es de la sexualidad infantil. Me cuesta mucho trabajo, realmente es un tabú que sigue estando enorme, o sea, en ningún colectivo LGBT se reconoce el deseo por los niños, aunque se tenga, o sea, ese deseo si no está válido, pues existe, o sea, es una realidad que existe. En este momento no me voy a pronunciar si yo creo que es legítima o no, porque hasta a mí me da miedo pronunciarme en un foro como este. Pero bueno, el deseo existe. Y yo creo que el deseo, bueno, sí, es una postura mía que el deseo nunca se puede criminalizar. Quizá las acciones que ese deseo te lleve a hacer, sí, pero desear algo, pues lo deseas, o sea, no es tu culpa. Pero el deseo a los niños, ¿qué pasa con eso? Desean de tu mismo sexo o de otro. Si te gustan las niñas o los niños, ¿qué onda con eso? Esa sí no hay una letra y yo creo que van a faltar muchos años en el acrónimo para que haya una P de pederasta o de... y de hecho es curioso porque justamente, o sea, esa sí es una palabra que desapareció del lenguaje, es decir, maricón continúa y me gusta, pero justamente en el siglo XIX, otra vez voy a sacar el historiador, yo llevo dentro, yo soy una jotita que lleva un historiador adentro, y ese historiador sale, y en el siglo XIX la palabra que se usaba para hablar de la sexualidad, de la homosexualidad, era pederasta. Un poco no se entendía la homosexualidad entre personas de la misma edad. Se entendía que la homosexualidad era un señor que abusaba de un menor y un poco lo educaba, un poco en el modelo de Oscar Wilde y de los griegos, o así se pretendía, y estaba muy mal porque después obviamente empezaron a decir que estaban pervirtiendo a los niños y abusando de su inocencia, y pues eso se quedó, y eso sí nadie se ha atrevido a tocarlo. Al menos desde la política. Es decir, si no hay un contingente en la marcha que diga nosotros los pederastas, no lo hay. Y si lo hubiera, probablemente esos sí serían como apedreados, es decir, esos les gritarían mucho más que puto. Y tampoco hay de niños, o sea, independientemente si los adultos participan o no, de niños que les gustan otros niños o que quieren tenerse, o sea, no. La sexualidad infantil es un tabú enorme que seguimos sin poder, y yo personalmente no sé cómo, o sea, quién va a ser el valiente que empiece quizá Eric, pero ¿desde dónde vamos a empezar? Si va a ser desde el arte, desde el activismo, desde la política, pero, o sea, lo que sí sé es que, pues, justo ese ejemplo que puso de esa exposición que mejor fue como ignorada porque nadie se atreve a pronunciarse siquiera, o sea, porque además es incoherente decir, pues no, o sea, está mal la sexualidad infantil, nadie tampoco puede decir eso porque pues sabemos que no es cierto. O sea, que es una realidad como innegable, que está a la vista de todos. Y sin embargo, no podemos, o sea, nadie se atreve a hablar de ella. Y yo creo que es un tabú que todavía no nos atrevemos a romper y que ojalá, o sea, creo que es como el reto del próximo siglo, yo creo. O sea, a ver qué onda con los niños y su sexualidad. Ya sea con personas adultas, que es complejo, o entre niños incluso. O sea, ¿por qué si un niño y otro tienen toqueteos o rozamientos o penetración incluso? No está mal, pero si un adulto participa, entonces sí es abuso y estupro y violación, y ese sí debe ser violado, pena de muerte, castración química, o sea, debe ser condenado social y moralmente. No sé, o sea, realmente no es un tema, es un tema que a mí me incomoda, o sea, no es algo que yo me atreva a tener una postura firme al respecto, digo, pero sí creo que es un tabú que de lo que vamos a tener que hablar. Y vamos a tener porque ahorita no, o sea, simplemente estamos sacándole la vuelta al tema. Y creo que ya es tiempo de que empecemos, aunque sea poco a poco. Pero, como decía hace rato, todo posicionamiento político tiene sus riesgos y tendría un riesgo enorme. O sea, alguien que sí hay grupos y individuos que lo han hecho, pero la verdad es que son muy pocos y tienen que pagar costos sociales. No sé si les dejarían ser maestros ya no solo de primaria, sino de secundaria o de una universidad, alguien que se diga abiertamente pederasta.
no sé. Es que un poco es lo mismo. Bueno, desde mi trinchera, digamos, del arte, mi tema es ese. O sea, yo empiezo a pintar niños por el texto de Sigmund Freud acerca de Da Vinci. O sea, ¿no? Evidentemente no hay rastros de la infancia de Da Vinci, entonces lo que él trata de hacer es recrearla, ¿no? Con ciertos datos de adulto. Por eso digo que todos los niños que yo pinto son niños que ya fueron adultos, ¿no? Que ya tienen idea de todo, ya tienen sobre todo conciencia de lo que significa todos los temas, digamos, cierta experiencia, y regresan un poco a ser niños. Y es esa conciencia la que hace falta de decir, de educar a un niño, ¿no? De que los niños sepan perfectamente de qué se trata la sexualidad, ¿no? Y puedan en cierto nivel decidir, ¿no? Qué dinámica puedan usar, ¿no? Que puedan ir descubriendo a su propio paso su propia sexualidad, ¿no? Que puedan decidir un poco si tú no, hasta dónde no. Y también la conciencia del adulto, digamos del pedófilo, ¿no? Yo lo comparo un poco con la violencia. O sea, hay gente que le gusta la violencia, hay gente que es violenta ya de naturaleza, ¿no? Y tú no puedes llegar y violentar a alguien que no quiere ser violentado, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí sí es un poco la misma comparación, ¿no? O sea, si tú abusas de un niño, ¿no? O de un menor, ¿no? Porque un menor puede ser a los 15 años y la gente tiene sexo a los 15 años, ¿no? O sea, bueno, no sé ustedes, pero yo, o sea, ¿no? Yo ya a los 14 yo ya decía, por favor, ya basta. Quítenme esta soledad, decía yo, ¿no? Y claro, te enfrentas a un adulto, ¿no? Que evidentemente, claro que quiere tener un contacto contigo, pero no puede. O incluso quiere tener una relación y no puede. ¿Por qué? Pues porque eres menor, ¿no? Y también es muy difícil entender a esta edad que es un abuso, ¿no? O sea, yo decía, pero es que si yo voy con alguien yo tengo 14, 15 y voy con alguien de 30, ¿no? Pues no es un abuso, yo lo estoy buscando, yo lo quiero, yo lo anhelo, ¿no? Pero es un abuso en el sentido no solo físico o sexual, sino también del emocional, ¿no? O sea, esta persona me lleva cuántos años de experiencia emocional, de inteligencia emocional, ¿no? Y tiene que caber la prudencia en esta persona de decir, él no tiene las mismas características para defenderse. En la parte violenta igual. O sea, si yo soy un tipo de 2 metros y quiero madrearme a un tipo de hombre-mujer o una mujer, ¿no? Que evidentemente no tiene las mismas características, tengo que estar muy consciente en qué momento estoy abusando de esta persona. Es una cuestión de conciencia, ¿no? De decir, a ver, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y cuando la otra parte no tiene esta conciencia, evidentemente es un abuso. O sea, claro que es un abuso y sí debe ser castigado como alguien que se madrea, ¿no? Y estamos hablando de en general. O sea, siempre hago esta comparación porque lo mismo pasa en las familias, ¿no? Que el que te abusa es tu papá, el que te abusa es el padrastro, es el tío, ¿no? Pero también el que te abusa sexualmente, pero el que te abusa físicamente también es el papá y también es el tío y también es la mamá y también, ¿sabes? O sea, hay que tener mucha conciencia y muchas referencias, ¿no? Pero si no se habla y todo es así, ¿no? Y le dices al niño, mucho ojo, pero no le dices por qué, ¿no? Es ahí el problema, ¿no? Y creo que el tema, yo supongo, digo, un poco va a entrar desde los adultos, ¿no? O sea, desde los adultos de, a ver, yo fui un niño abusado probablemente y entonces, ¿por qué estoy? Porque aparte repercute, o sea, repercute en tu vida adulta, ¿no? O sea, tenemos gente, pues lo voy a decir así, gente que coge mal, ¿no? Porque fueron abusados de niños, o sea, no tienen esta cuestión plena del sexo, de la sexualidad, por la cuestión del abuso. Y aparte, no lo han sacado y no lo van a sacar, porque es un tabú, porque ¿quién abusó de ti? Pues a lo mejor mi tío o mi papá. Entonces, no, el rollo, la familia es primero y ya te chingaste, ¿no? Y tienes que tener una vida sexual súper mala o deficiente o tapada, ¿no? Sin esta libertad, eso sí me parece un abuso, ¿no? Y ver nada más el rollo de criminal, ¿no? Sino también todas las consecuencias sociales, psicológicas sobre todo, y las emocionales, que son las que determinan todo últimamente, ¿no? O sea, todos estamos
todos corriendo o todos los caminos van hacia las emociones ahora, ¿no? Incluso las elecciones son emocionales, ¿no? Las elecciones del país, o sea, no son nada razonables, son súper emocionales, ¿no? Entonces ahí hay que poner el punto, hay que poner el ojo, ¿no? Muy grande, muy abierto en ese tipo de cosas, en las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que tú de niño manejabas, ¿no? Que de niño, no para una cuestión melancólica, sino más bien una cuestión de análisis, de resolver que el niño que traes adentro, ¿qué le faltó? ¿Qué le estás proporcionando? ¿Qué le estás dando? En que volvemos a lo mismo, desconstruir el niño que fuiste para construir uno mejor, uno más sano, más resuelto, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, si podemos seguir. O Pues ya. si la gente lo pide. Si tienen más preguntas o… bueno. Hola, bueno, quisiera como hablar de, tengo un compañero que es artista, también es pintor como tú, y hablábamos precisamente como de qué tanto impacto tiene como una curaduría o las imágenes que pintan. Entonces, o sea, quedaba como no sé, como un espacio en pensar que de alguna forma las exposiciones hacen pasivo a los visitantes. Y entonces esto me surge por lo que comentabas de las imágenes que eran como más fuertes, y entonces las personas no le daban like, no reaccionaban tanto como a otras que tal vez no incomodaban tanto. Entonces eso me hace pensar que sí hay como este patrón de ser pasivos, y entonces ustedes como artistas, ¿cómo piensan que pueden llegar a cambiar eso? Volvemos a lo mismo, la construcción de la identidad del arte, socialmente hablando, es tú pintas el cuadro, pintas el paisajito, la gran mayoría, para que combine con el sillón. O sea, es completamente ornamental, ¿no? Es hasta tú no me dejarás mentir, es hasta el Renacimiento que crecen estos personajes que crean, no decoran, crean, ¿no? Yo trabajé 5 años en el Museo de Arte Moderno, todo el sexenio de Fox, entonces tuve el acceso y las indirecta o indirectamente tuve las referencias para decir y decidir qué tipo de artista quería ser, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy un artista que pinta paisajitos y a lo mejor me vuelvo millonario, ¿no? O sea, de cuestión de qué bien pinta. O si me aviento, por ejemplo, bueno, no es que critique, pero por ejemplo, este hiperrealismo, ¿no? Es como de hacer el cuadro con la foto así perfecta que te sale y dices, pues es que ya está la fotografía. Cada quien pierde su tiempo como quiere, ¿no? Pero ya está la fotografía, hasta te puede salir mejor la foto. Ya lo intentaste, ¿no? Porque pues a mí ya no me representa ningún reto copiar una fotografía, intelectualmente hablando, ¿no? Pero sí me gusta, por sentido de gusto y de experimentación, ¿no? Hacer una mano que no es real, hacer una proporción que no es real, ¿no? O sea, precisamente volvemos a lo mismo, desconstruir, en este caso, por ejemplo, las proporciones. Nadie tiene la cabeza inflada así, ¿no? Pero es una proporción que viene de los niños, evidentemente. O sea, nadie tiene los ojos tan grandes, ¿no? Los ojos son precisamente el órgano que nunca te creces. Tienes el mismo tamaño de órgano, literal. Entonces no te crece en toda la vida, te mueres con el mismo tamaño de ojos que eras de bebé. Y es una referencia hacia mantener la infancia, ¿no? Un poco como a tener un rollo así como de ahí estoy, ahí estoy cuidando a mi niño interior, ¿no? Es un poco la idea. Y eso es lo que me hace ser un artista que incomode o que esté preocupado por esto, que mi prioridad sea decir algo importante por medio del arte, crear una conciencia, crear una, ¿no? Más que me compren el cuadro porque combina con el sillón, ¿no? O sea, o de hacer frutas o de hacer verduras o de, ¿no? ¿Sabes? Como paisajes o irme al jardín del arte, con todo respeto, ¿no? Que, ¿sabes? E incluso explorar desconstruir, ¿no? Volver a ya lo construido. No es porque no me salgan, porque obviamente aprendí a dibujar, ¿no? O sea, y te puedo hacer un retrato perfecto, pero me da una flojera infinita. ¿Por qué? Porque no hay equivocación, ¿no? O sea, no hay este reto de equivocarte
de construirlo, te equivocaste y luego lo vuelves a volver a hacer, pero ya lo haces como tú quieres, ¿no? O sea, a mí me dicen, hazme un retrato, ¿no? Y el retrato es como yo quiera, no es que sea igualito a ti, ¿no? No te saco una foto y te pinto al óleo, ¿no? Entonces, ese tipo de artista es lo que yo quería hacer, ¿no? Que me va a tomar más tiempo, por supuesto, ¿no? Que va a tomar más tiempo la valoración de mi obra, por supuesto, ¿no? O sea, eso ya lo venía yo viendo, porque conozco, tengo referencias, gracias a que trabajé en el museo, de qué tipo de artista quiero ser, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos que en México ni los conocen, o sea, ni los mencionan, ¿no? Es Rivera, Frida y se acaba. La misma Frida, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene una personalidad que no es la gran pintora, ¿no? Carlos Monsiváis hablaba sobre ella, decía, pues como pintora no, es pésima, ¿no? Pero como ícono, como iconográfico, como imagen, jamás se te va a olvidar, ¿no? O sea, jamás, te guste o no. Y aparte, ¿la odias o la amas, no? O sea, cada vez que alguien me pone en el Twitter, eres una mierda, no sé qué, tus pinches cosas cursis, bueno, o sea, mi alma hace así de, claro, güey, o sea, estoy incomodándole, ¿no? Y luego hay gente como famosona que me contesta así de, y me encanta, es como me emociona, así de, sí, ¿no? Ese artista quiero ser, ese que se peleen y que digan, no, es una mierda, no, es bueno, no, ¿sabes? Ese tipo, no, tampoco es, ahora estaría muy bien que de pronto me pusieran como a Jorge Marín en todas las rotondas y eso por un momento estaría padre, ¿no? Porque pues, te da posibilidad económica. Pero por ejemplo, el mismo Jorge, que es un artista, ¿no? Es un artista súper disciplinado, ¿no? Jorge Marín, no sé si lo conozcan, es el de las alas con los picos estos, ¿no? Yo tuve la suerte, soy diseñador gráfico por la UAM, y tuve la suerte de hacerle un catálogo de la obra que no es nada comercial. Y eran esculturitas tipo mesoamericanas, ¿no? Súper bien hechas, que no tienen nada que ver con las alas y con... Era una maravilla, pero la gente no lo entiende, o sea, ellos están más en el rollo de que se ve increíble en el jardín, ¿no? Es la educación artística en México en cuanto a obra, en cuanto a coleccionismo, es todavía muy decorativa, muy ornamental, ¿no? Hay que ser valientes para comprarme un cuadro. Okay, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos la presencia de Eric, de Luis de Pablo, en esta plática. Era un objetivo como personal entre Luis y yo de mezclar también estas disciplinas y creo que resultó muy bien. La verdad que a mí me gustó en lo personal muchísimo esta plática enriquecedora. Y bueno, les damos un reconocimiento, una constancia en agradecimiento por esta plática. Gracias. Un aplauso, por favor. Ya.